Y pues comenzamos. Em, la idea de hacer este taller vino un poco la semana pasada, que le estaba cortando las uñas a mi perra, que ustedes saben que se llama Martina. Y Martina tiene, como en cada pata, tiene una uña negra en cada lado. Entonces siempre es difícil. Y le sangré una de ellas. Bueno, solo le corté dos, porque siempre hay que hacerlo como paso a paso con ella. Pero de las dos que le corté, le sangré una y pues la verdad es que no fue muy grave, pero no tenía el polvo hemostático, entonces fue como, ok, necesito una solución con esto ya. Y bueno, más adelante vamos a ver en qué consistió esa solución. Pues en general un botiquín, por definición, es un recurso que nos ayuda, o sea, son materiales que nos ayudan a dar atención a un primer momento a una eventualidad, que puede ser física o incluso puede ser emocional. Eh, pues siempre que sabemos como que en el botiquín los humanos tenemos ciertas cosas muy básicas, ¿no? Paracetamol, vendas, alcohol, agua oxigenada, etcétera. Pero creo que también la eficacia de los aceites nos permite que si los tenemos en casa, podemos utilizarlos justamente para una serie de situaciones que, eh, que nos, o sea, de situaciones que se nos presentan todo el tiempo y que no necesariamente requieren atención médica, veterinaria. Entonces, algo muy importante siempre es tomar precauciones. La primera es esto que les digo, saber que tener aceites esenciales o saber el uso de ciertos aceites esenciales para ciertas cosas, no de ninguna manera va a reemplazar que en un dado caso tengamos que ir corriendo al hospital veterinario. De hecho, o sea, creo que tenemos que pensar es como, ok, si esto que le pasó a mi perro no requiere atención inmediata, entonces quizá puedo apoyarme de algo, pero en ningún momento algo va a reemplazar la atención veterinaria de emergencia. Pégatelo y déjate instrucciones, ahorita va a salir. Entonces, creo que una forma muy efectiva de utilizar los aceites es de manera tópica. Siempre está como muy difundida esta idea de, bueno, los aceites en difusor, que no es una idea, o sea, es un hecho científico que está medido y está cuantificado. Eh, alrededor de 6 segundos demora el cuerpo en tener una respuesta cuando huele un aceite esencial. Y digamos, ese es como el efecto más rápido que tenemos. Pero realmente el efecto que tiene mayor impacto en el cuerpo por más tiempo es cuando se utiliza a nivel tópico. Y aquí es muy importante recordar que siempre que utilicemos los aceites esenciales de manera tópica, tienen que ser diluidos. ¿Por qué? Porque la composición química de los aceites esenciales tenemos que recordar que los aceites son más parecidos a un alcohol que a un aceite vegetal como los que estamos familiarizados, como puede ser el aceite de coco, el aceite de oliva, entonces el de jojoba. Entonces hay que evitar siempre el uso de manera directa. Además, hay como es mucho más, justo como los aceites esenciales son alcoholes, se evaporan muy rápido. Entonces, si tú te lo estás poniendo directo, simplemente es mucho aceite que se va a evaporar y además puede tener un efecto en la piel eh, que la seque o en pieles que sean sensibles no toleran bien como este contacto directo. En cambio, si utilizamos un aceite portador, lo que va a pasar es que las moléculas del aceite esencial se van a quedar contenidas dentro del aceite portador y eso va a garantizar que se quede por más tiempo en la piel y por tanto que el efecto sea más eficaz y de mayor duración. Entonces, siempre que los utilicemos en mascotas, no me gusta la palabra, pero ya la dije, pero bueno, en general en perros y en gatos,
eh, siempre la dilución, el porcentaje de dilución es 2%. Entonces, ¿cuánto es 2%? En un rolón de estos que hemos visto o conocido, porque seguramente tenemos en casa si aquí ya hay personas que utilizan los aceites, pues tienen que saber que estos son 10 mililitros y para un perro o para un gato, el 2% son 4 gotas de aceite, no más. Aunque estén como aceites combinados, por ejemplo, si vamos a hacer una mezcla de lavanda con incienso, serían 2 gotas de lavanda y 2 de incienso, o 3 de incienso y una de lavanda, o 3 de lavanda y una de incienso. Entonces, siempre, siempre tienen que estar diluidos y sobre todo si los vamos a utilizar directamente en nuestros perrunos. Al difundir aromáticamente, esto ya también creo que muchas personas acá lo saben, es que al difundir aromáticamente, con el difusor tiene que ser en espacios ventilados y en moderación. Un difusor no necesita más de 5 o 6 gotas de aceite esencial cuando son de muy buena calidad. Y, y por nuestra parte, siempre vamos a recomendar el uso de aceites esenciales doTERRA. ¿Por qué? Pues porque hay una una serie de requisitos que cumplen para que podamos recomendarlos y que además sean seguros de usar también en nuestros perros. Em, Otra cosa súper importante es que estemos utilizando, que estemos tomando estas precauciones, no, digamos, no evita, ay, deja de compartir, perdón, permita, no, digamos, no nos exime de que algún animal o incluso alguna persona pueda presentar alguna reacción. Y eso nos puede pasar incluso a nosotros. Les contaré como una anécdota rápida. Ya se vuelve a ver la presentación, ¿verdad? Súper, gracias. Eh, el Arbor Vitae a mí me encanta y me encanta utilizarlo como en la crema para la piel, pero y también en difusor. El Arbor Vitae es como un tipo de arbusto del que se extrae el aceite, es una madera que huele un poco picante, como especiada. Es segura de usar en perros y en gatos, pero el otro día tenía el árbol vitae en el difusor y llegó mi hermana y comenzó a estornudar de inmediato. Se apagó el difusor y se acabaron los estornudos. Entonces, incluso a nosotros nos puede pasar que somos mucho más sensibles a ciertos aceites o podemos presentar una reacción. Por ejemplo, a mí la menta es un aceite que para mí es demasiado. O sea, para mí es picante en la nariz. No, no, yo y la menta no nos llevamos bien. Entonces, también esta misma reacción y este mismo efecto puede, puede suceder en nuestros perros, que terapéuticamente sepamos que tiene un efecto, no quiere decir que necesariamente le guste. Entonces, por eso es muy, 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 muy importante esto de la observación, porque esto es lo que nos va a permitir saber qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Entonces, dicho esto, es muy importante otras precauciones. La primera es evitar el contacto con los ojos, nariz, boca, o sea, en general todo lo que sea mucosa y genitales. La otra es mantener los aceites esenciales fuera del alcance de los animales. ¿Por qué? Porque también pasa que les gustan mucho a algunos y entonces pueden encontrarlo y mastican. Ahí Ana, que está acá, tiene su historia de cómo Laia si quiere comer la naranja. Entonces, eso pasa, que a veces cuando les gusta mucho, eh, quieren como más. Y también llega a pasar con los gatos. Y otra precaución es evitar usarlos antes de los 3 meses de edad, en los cachorros, o sea, evitarlos en cachorros menores a 3 meses y evitarlos en hembras gestantes. Este es un listado, les voy a enviar igual la presentación, pero si quieren tomarle screenshot o si quieren anotarlos. Estos son, digamos, los principales aceites que son
hay evidencia científica de que son tóxicos en perros y en gatos. Clavo, casia, canela, orégano, tomillo. Normalmente este grupo de aceites se conocen como aceites calientes, que tienen efectos terapéuticos muy potentes. O sea, el orégano puede ser una maravilla, pero también puede ser una cosa bastante peligrosa. Ana dice, si la naranja se la quieren comer. Sí, pasa mucho con la naranja, pero es que yo también me la quiero comer, porque si ustedes no han olido el aceite de naranja de doTERRA, tienen que olerlo porque de verdad huele como a tener una naranja en la mano y estrujarla, y el olor que te queda, a eso huele. Entonces, bueno, volviendo, estos se conocen como aceites calientes. eh, Son terapéuticamente pueden ser muy buenos, sobre todo en enfermedades relacionadas con infecciones, con virus, con cuestiones respiratorias. Sin embargo, son los que presentan mayor riesgo en animales. Rosa es otro, pachulí es otro, la gaulteria, el abedul y el árbol del té. El árbol del té, eh, seguimos sin entender por qué sigue usándose incluso para muchos productos de cosmética, si bien está utilizado en ciertas concentraciones que son bajas y que no representan un riesgo muy grande. La realidad es que las personas solemos aprender por repetición. Entonces, si tú estás viendo que este shampoo que compraste es para tu perro y te ayuda con la otitis y te dice que tiene árbol del té, entonces, por inducción, nosotros podemos asumir que utilizar el aceite de árbol del té es seguro en los perros, pero realmente no es seguro de usar ni en perros ni en gatos. Esta información pueden buscar en internet, incluso si ustedes buscan doTERRA como compañía tiene un consejo, así como tiene un consejo de médicos y hay como un montón de respaldo científico, también tiene un buró, un consejo de veterinarios que se encargan de difundir bastante información, y entonces el árbol del té es mejor no usar. Hay más cosas. Y el uso tendría que estar como acompañado de un veterinario, y como en ciertas afecciones que sí requieren compañía veterinaria y además de un profesional que conozca sobre el uso de aceites esenciales en la medicina. Y bueno, aquí viene la otra cosa. Yo sé que es muy común también, pues, que digan, pero es que yo a mi perro le hago un spray que es de lavanda con árbol del té y nunca le ha pasado nada. Pues felicidades. O sea, creo que debemos agradecer al creador y al universo y al sistema inmune de tu perro, pero que tú lo hayas usado y no haya tenido ningún efecto no quiere decir que nunca lo vaya a tener en el futuro tu perro, ni que otro perro no lo vaya a tener. Entonces, eso es importante. Y saber estos componentes nos ayuda también a saber que hay tanto Terra como otras compañías de aceites esenciales tienen sus propias mezclas que son para ciertas cosas, ¿no? Entonces, si sabemos la lista de lo que no se puede, cuando tú revisas el contenido de una mezcla de aceites y tú ves alguno de estos, no lo uses. Y también esto nos recuerda que es muy importante el etiquetado de los aceites, y que realmente todas las empresas que se dediquen a la producción y comercialización de aceites esenciales deberían tener un etiquetado correcto. Y algunas de las mezclas, en particular de doTERRA, que no son aptas de usarse en perros y en gatos son On Guard. ¿Por qué? Porque On Guard es como la mezcla para el sistema inmune, y tiene canela y tiene orégano, entre otras cosas. Tiene naranja, que eso no habría problema, pero ya de entrada tiene canela y orégano, entonces es como red flag, no. Easy Air tiene Rabinsara, que igual no se debe usar en animales, y menta. Entonces, su mayor componente, y eucalipto. Entonces, los mayores componentes que tiene son aceites que deberíamos evitar. Abode, ahora no me acuerdo cuáles tiene, pero de lo mismo, no debería usarse. Y Deep Blue es la mezcla que es como para el dolor, los dolores musculares en general del cuerpo.
Y si me lo preguntan, esa mezcla es buenísima para los humanos. O sea, yo creo que parte del botiquín para humanos sería tener Deep Blue en casa, pero tiene Gaulteria. Y la Gaulteria es altamente tóxica, principalmente en gatos, pero también en los perros. O sea, si los gatos con Gaulteria, o sea, se puede morir. Entonces, estos son los que tenemos que evitar sí o sí. Bueno, les voy a ir como contando algunos aceites de acuerdo al sistema del cuerpo. Entonces voy a empezar por el sistema digestivo, que creo que los problemas digestivos están entre las tres primeras eh, enfermedades por las que la gente lleva a su perro al veterinario. Entonces, aquí tengo dos recomendaciones. La primera es una mezcla de doTERRA que se llama Tamer, que es básicamente menta, hierbabuena y jengibre. Yo utilizaría una gota de Tamer en difusor. ¿Para qué? Pues tanto para dolores de panza o como para ciertas molestias por colitis o porque el perro se comió algo que no debía, indigestión, perros que llegan a presentar náuseas porque tienen gastritis también, pero la verdad es que son de tan buena calidad los aceites de doTERRA que no necesitas, para este caso, no necesitas más de una gota en el difusor. Eso va a ser más que suficiente. La mezcla Tamer está hecha para niños. Hay una mezcla que tiene la misma función que se llama Digest Zen o Zengest, dependiendo del mercado. Sin embargo, yo me quedaría con la de los niños. O sea, me parece que es suficiente eh, los componentes que tiene como para generar un efecto positivo en los síntomas relacionados con los problemas digestivos en los perros. Hinojo, a mí el hinojo me encanta. O sea, me encanta cómo huele. Huele, tiene un olor muy, muy anisado y dulce, que es súper rico. Y además, la verdad es que es, es como un indispensable que deberíamos tener todos en casa. Te ayuda tanto para el dolor de estómago, para cuando estás inflamado. Esto es importante porque en perras que no están ni castradas ni esterilizadas y que entran en celo, les puede ser súper útil porque cuando pasan como por este proceso inflamatorio, como lo pasamos también las mujeres, eh, durante el celo. Como estas molestias, es muy, muy, muy útil. También sirve para náuseas, también sirve para gastritis. Eh, una forma en la que, por ejemplo, también podríamos utilizar tanto el Tamer como el hinojo hay unos pequeños difusores para auto que son un circulito, como una moneda, y adentro tienen una esponjita, como un fieltro, y son difusores pasivos, no requieren conectarse ni nada, simplemente se les agrega ahí una gotita de aceite, y si hay perros, porque hay muchos perros a los que tienen aversión al coche, no por el coche mismo, sino porque se marean por el movimiento. Entonces podríamos ayudarnos tanto o del bien del Tamer o bien del hinojo para intentar ayudarles con los mareos. Bueno, vamos al sistema tegumentario. El sistema tegumentario es la piel. Eh, eh, hay tres que me encantan y que no son los más populares. Siempre las recomendaciones intenté excluir los aceites que siempre nos recomiendan, ¿no? O sea, siempre que es la piel nos dicen, pues la lavanda. Pero hay vida más allá de la lavanda, se los juro, y además hay cosas increíbles. La primera recomendación es el helicriso. El helicriso es una florecita amarilla, que también se conoce como siempre viva, de la que hay bastante, aunque no suficiente todavía información sobre los efectos. O sea, es suficiente para que podamos saber para qué sirve, pero no es tan popular como la lavanda, por ejemplo.
Sin embargo, en algo que se conoce como etnobotánica, ¿no? Que es como el rastreo del uso de las plantas a de manera tradicional, sabemos que el helicrisio tiene muy buenas propiedades antibacteriales, antiinflamatorias y cicatrizantes. Entonces, en general para la piel es muy, muy benéfico por los componentes que tiene. Entonces, lo podemos utilizar para sangrado de uñas, para heridas leves y para hematomas. Por heridas leves me refiero a mi perro se metió en un arbusto y se hizo un rasguño, que puede que sí haya sangrado un poco, pero no es algo que requiere atención veterinaria y no es como que no le deje de sangrar. O sea, no, como esos rasguñitos, esas cosas que pasan, sobre todo si suelen ir con sus perros al bosquecito o a la montaña, o incluso cosas que pasan en la ciudad. O por ejemplo, con los perros que son pelones, como aquí Vanessa que tiene sus dos cholos, el ericrizo puede ser un gran aliado en esas heridas que es por contacto. La otra es el incienso. El incienso tiene como muchas propiedades cicatrizantes. Eh, el ericrizo yo lo utilizaría en heridas que son más frescas, más recientes, y el incienso en heridas que ya están en proceso de curación para acelerar la curación, porque el incienso se conoce como por sus propiedades regenerativas. Entonces, lo podemos usar en verrugas benignas que no requieren cirugía. Hay perros que por la raza o por la edad suelen presentar verrugas. Antes de usar cualquier cosa, tenemos que asegurarnos que estas verrugas sean benignas y no requieran ningún tipo de intervención quirúrgica. ¿Y cómo sabemos esto? Pues en el veterinario. Eh, en casa de mi papá, el perro es un xoloescuintle con pelo. Y los xolos, por una cuestión genética, tienden a presentar verrugas que son benignas. Algunas crecen demasiado rápido y en su momento van a requerir cirugía, pero algunas no. Entonces, el incienso es como muy bueno para, para evitar que por el roce o por el contacto se lastimen o si se llega a sangrar un poquito, el incienso nos va a ayudar muchísimo. La otra es también para heridas leves o irritaciones por contacto. Y uno de mis nuevos favoritos, tienen que saber lo que es el Blutancy o el tanaceto azul. El tanaceto azul es una flor eh, que igual tiene propiedades antiinflamatorias increíbles y además eh, es un muy buen antihistamínico, lo que nos puede ayudar tanto para picaduras de insectos. Hay perros que a veces llegan a tener como irritación por picaduras de algún bichillo, nada grave, o sea, incluso pueden ser de moscos, para heridas que son muy leves en la piel y en difusión puede ayudar bastante para perros que presentan crisis de dermatitis atópica. Hay perros que viven con dermatitis atópica y justamente utilizarlo en difusor con 2 o 3 gotas no más es suficiente para ayudarles como a sobrellevar esta sensación tan incómoda que implica la comezón. Entonces, digamos que el tanaceto azul es súper, súper top para, para cuestiones relacionadas con alergias, alergias alimentarias. A ver, es que si lo usamos no quiere decir que va a curar la alergia. Lo que estamos haciendo es ayudar a aliviar una sintomatología por una enfermedad, que es la dermatitis atópica o bien ante una reacción alérgica. Y pues les quería mostrar esto que les decía al inicio, cuando le corté la uña a Martina, me pasé un poco porque es una uña negra y no veo. No vi bien como el límite de la vena. Entonces ahí lo que hice fue utilizar directamente una gota de licrizo. No lo diluí. Em, yo sé que les acabo de decir que hay que diluirlos, pero, por ejemplo, específicamente ante la uña, que no, o sea, la uña es una vena lo que sangra, no hay piel,
Entonces no hay nada más que pueda irritar. Si lo hacemos, claro, se podría irritar el cojinete, pero si lo hacemos con, yo lo que hice fue me puse la gota en la mano, le agarré la pata para que la uña chocara, la mantuve como un momentito, o sea, lo más que Martín aguantó porque estaba haciendo ya un drama, que, que sí sé que es molesto y sí sé que duele, pero Martina es un poco telenovelera. Entonces, se la detuve y de verdad que fue casi instantáneo el que coagulara. Y esto lo podemos utilizar directamente para este caso, para el de las uñas, si no, en una dilución del 2% o este, para la dermatitis alérgica, para la pulga, el tanaceto. Sí, justamente, como para estas reacciones por picaduras de animales o reacciones, pues sí, en general todas las ronchas son un tipo de reacción, pero hay animales que son muy alérgicos a las pulgas, entonces es genial. El helicriso podemos utilizarlo también diluido. Hay esta presentación de doTERRA que se llama Touch y que ya viene en un rolón. Este es mi Adaptive, que es mi mejor amigo. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Es un frasquito y ya tiene el rolón. Y ya está diluido con aceite de coco, entonces lo podemos utilizar directamente sobre la piel. Cuando les mande la presentación y la grabación, les voy a mandar este artículo del Journal de Etnofarmacología, donde hablan como de toda la serie de posibilidades que implica el uso del helicriso. Además, se utiliza un montón en cosmética también, pues es una joya. Y bueno, siguiendo con el sistema tegumentario, hay otra pomadita que a mí me encanta, que es el Correct-X. Ya viene así, es chiquito, es como un tipo de vaselina y tiene árbol de té, tiene lavanda, tiene incienso y tiene licrizo. Entonces, básicamente eh, son aceites que están enfocados a heridas. Este lo podemos utilizar, sí, aunque tenga árbol del té, porque la cantidad de árbol del té es muy pequeña. Entonces, si ustedes no quieren andar cargando con su incienso, con el helicrizo, con no sé qué, les recomiendo muchísimo el Correctex. O sea, incluso para tenerlo en casa de botiquín, para quemaduras, para heridas, de verdad que es súper bueno. La otra vez yo me corté, me sangré la yema porque estaba cortando algo con una navaja y me lo puse y de verdad que, o sea, fue en la yema que las yemas suelen demorarse en dejar de sangrar por la cantidad de terminales nerviosas y por la posición. En 15 minutos se había logrado coagular y me puse más pomada, después me cubrí el dedo y al otro día estaba prácticamente cerrado. A ver, no estaba totalmente cerrado, pero ya no estaba como la piel expuesta, ¿no? Como la carnita expuesta. Es súper bueno para casa, para tenerlo en la cocina como por estas quemaduras, es, es lo máximo. Otro que es importante es el TerraShield. El TerraShield es una mezcla que es repelente de insectos. Vienen dos presentaciones, tanto en spray, que la podemos utilizar tanto humanos como perros directamente, y para utilizarla en difusor. Si la van a utilizar en difusor, solo es segura en perros, evitémosla en gatos, pero la verdad es que contra los mosquitos o si van de paseo es súper bueno y además no es nada agresivo con la piel. Entonces se los recomiendo un montón. Y otra parte que siempre es muy importante cuidar de la piel es que es cuidar a la piel del sol. Eh, Hay perros que por su color deberían usarlo sí o sí, y me refiero a los perros que son totalmente blancos de la cara. Si no tienen ninguna mancha de color que les ayude, la verdad es que siempre es recomendable usarlo. Y aquí se me fue esto de Rolon al 2%, no le hagan caso, pero el protector solar, doTERRA tiene esta presentación que está en barra. Es factor de protección solar 40
Obviamente la podemos utilizar en nosotros, pero les recomiendo que destinen una barra solamente para su perro y si ustedes quieren la suya, tengan la suya propia. Pero la podemos utilizar sobre todo en esta zona del hocico, como de arriba de la trufa, que a veces está muy expuesta porque hay poco pelo o porque el pelo es claro. O por ejemplo, con Martina me pasa que ella tiene una mancha rosa que si está mucho tiempo expuesta al sol, de pronto está roja. Y la ventaja de este es que es muy fácil de aplicar porque no es en spray, no está como el que se sientan tan invadidos. Entonces, es muy rápido de aplicar. Y además, si van de paseo, si están en la playa, pues está buenísimo de usar porque no tienes que ensuciarte las manos, no acabas como con protector solar en las manos recubierto de tierra o de arena. Entonces está genial. Incluso también para las pancitas o lo que les digo, los perros que son blancos, eh, es un sí o sí que tenemos que cuidar. Ahora bien, viene el sistema respiratorio. Em, Estos tres los podemos utilizar combinados, mejorana, naranja o romero. Pero a veces pasa que no tenemos todos. Entonces, sea uno u otro, es suficiente y nos pueden servir para... A ver, hay una duda. ¿Es mejor el Terra Shield que el geranio como repelente? Pongo el difusor geranio y cero molestes con los moscos. Igual en mi crema de uso diario. Em, no, yo me quedaría, la verdad es que no creo que uno sea mejor que el otro, yo me quedaría, si tienes el geranio, sigue usando geranio. O sea, creo que la importancia de saber que hay opciones es esto, que no necesitamos quizá tener absolutamente todos los aceites del mundo para poder usarlos. Si conocemos las propiedades y sabemos en qué momento usarlos, con que tengamos uno suficiente. A mí el geranio me encanta, yo igual, soy fan de ponerme el geranio en la crema o poner en el difusor geranio y cedro, aunque en casa no tengo tanto problema con los moscos porque hay mosquiteros, pero a mí me encanta el geranio, o sea, sí, es como de mis tops. Mm, entonces, no, la verdad es que puedes seguir usando, de hecho, si te pones como crema y vas a salir, te sirve como repelente, entonces yo me quedaría con geranio. Bueno, sistema respiratorio, entonces tenemos que la mejorana, la naranja salvaje y el romero nos pueden ser muy útiles, ya sea juntos, ya sea por separado. Y siempre hay que brindar atención primaria a las enfermedades respiratorias. A ver, si el perro estornuda una vez, no tenemos que ir corriendo al veterinario, sino si ya estornuda una vez, hay que observar si este evento vuelve a pasar. Porque muchas veces, y sobre todo recientemente ha habido como un pánico por una enfermedad respiratoria que es parecida a la bordetela, pero que al parecer estaba causando o está causando muchas muertes en los perros. Pero, digamos, esta información es un poco sesgada. ¿Por qué? Sí, hubo varias muertes de perros por esa enfermedad, pero lo que la gente que da la noticia, la nota roja, no leyó, es que decía que estas muertes la mayoría de estas muertes habían sucedido en shelters, o sea, en refugios, donde los perros no habían recibido atención temprana. Es común que los perros que están en refugio, la gente, los cuidadores, cuando se dan cuenta que están enfermos, sea 3, 4 días después de que la enfermedad se empezó a presentar. Eso es la diferencia entre la atención temprana y que un perro se cure y que no se cure. Entonces, toda esta información lleva meses difundiéndose, entonces hay como una campaña así de vacuna, vacuna, vacuna. Y a ver, no estoy diciendo que las vacunas no sean importantes. Claro que sí, dentro de la medicina preventiva siempre tenemos que tener al corriente nuestras vacunas. Sin embargo, eh, esta información como tan sesgada lleva a la confusión. Y una amiga de Instagram, el día que yo compartía una información sobre esto, me contó que una de sus perras había
hecho como este estornudo inverso y que lo que hicieron fue correr al veterinario. Entonces, primer error, no siempre tenemos que correr al veterinario. O sea, claro, si el perro se está sangrando, si el perro no se puede mover, si el perro presenta muchísimo dolor, o sea, usemos como un poco el sentido común, sí tenemos que correr. Pero si el perro estornuda una vez, no estoy segura de que tengamos que correr al veterinario. Entonces el veterinario le dijo, miren, lo primero es como, si tú lo traes, lo estás exponiendo a que quizás sí se enferme. Y pues empezaron a seguir el protocolo, digamos, por si era bordetela. Entonces le dieron antibiótico, porque además tienen 4 perros. Entonces, claro, si uno se enferma, hay un riesgo muy fuerte de que los otros 3 también lo hagan. Eh, bueno, el resumen de todo esto es que a los días se dieron cuenta que las perras estornudaban porque utilizaban Lysol en una zona donde están cerca de los perros. Entonces, fue como, toñoñoñoñoñ, ¿no? Como, ok, expuse a mis perros a llevarlos al veterinario, a darles antibiótico, que los antibióticos son increíbles, pero tienen que ser usados en el momento adecuado y bajo la vigilancia adecuada. Y además metes al perro a un protocolo de toma de antibióticos cuando quizá no lo necesitaba, ¿no? Entonces, a esto me refiero como con prudencia en cómo actuamos y en cómo logramos realmente distinguir una enfermedad. Entonces, si ya el perro tiene bordetela, tiene una leve infección respiratoria, cualquiera de estos 3 nos puede ayudar bastante, incluso a nosotros. ¿Por qué? Pues porque somos mamíferos y compartimos, digamos, como los beneficios de los aceites esenciales, prácticamente tanto ellos como nosotros. La única diferencia radica en que hay unos que no se pueden utilizar en perros y en la cantidad que utilizamos en ellos. Ahora bien, tenemos el sistema musculoesquelético. Hay veces que los perros se caen, hay veces que se resbalan, hay veces que están adoloridos por algo. Entonces, copaiba, mejorana e incienso son 3 grandes amigos. La copaiba se puede utilizar de manera tópica, igual al 2%, tanto en perros como en gatos. La copaiba sí que se puede utilizar en gatos. Y solo con precaución la copaiba de que sea como en una zona que el gato se vaya a lamer demasiado. Es útil para el dolor muscular, para casos de artritis, para casos de artrosis, sobre todo cuando empiezan a ser, pues cuando empiezan a hacerse viejos nuestros compañeritos peludos, empiezan a salir esas enfermedades o incluso no necesariamente. Hay perros jóvenes que llegan a tener displasia de cadera o que tuvieron alguna operación de rodilla. Eso es muy común también en ciertas razas. Entonces, la copaiba es un excelente aliado en esto. La copaiba es mi salvadora. La copaiba es la salvadora de todos, Estefanía. La verdad es que yo soy fan también de la copaiba. Yo tengo una tendinitis en el brazo derecho que es fuerte y la verdad es que la copaiba, tanto en cápsulas como, como tópicamente, es lo máximo. La mejorana, igual en reumatismos o en golpes, es muy, muy buena. Más adelante les tengo una receta con mejorana. Y el incienso también para temas de artritis, para temas de tendones. Hay veces que mi tendinitis reacciona mucho mejor al incienso que a la copaiba. Sin embargo, cualquiera de los dos les va a ser muy útil, tanto a nivel tópico como a nivel aromático. Ahora bien, el sistema nervioso, que siempre es como, les decía que junto con las enfermedades digestivas, la obesidad y los problemas de conducta, son como los 3 motivos de mayor frecuencia a visita al veterinario. Estos 3 son como, o sea, para mí son la joya de la corona en mi día a día
y en el de mi perra. Mi perra es muy nerviosa, es muy sensible y tiene muchos miedos. Entonces, la verdad es que ha sido como un gran auxiliar. El sueño, el sueño tiene que ser primordial siempre en perros y en humanos. Si no estamos durmiendo bien, eso es una alerta de que hay algo que está fallando, hay algo que está pasando y hay algo que nos está quitando el sueño. Entonces, independientemente de atender la causa primaria que nos puede generar insomnio, nos podemos ayudar de los aceites esenciales. O sea, de hecho, creo que esto es como el motivo principal por el que la gente busca apoyo en la aromaterapia, ¿no? Entonces, tenemos la mezcla Serenity, que es perfecta para problemas de sueño. Hay perros mayores que empiezan a presentar signos de demencia y les puede ayudar bastante. Y lo mismo para los que tienen disfunción cognitiva. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque tanto la demencia como la disfunción cognitiva en perros viejos es progresiva y es irreversible. Sin embargo, a nivel químico, eh, que esto es como cuando conoces la química de los aceites, entiendes que en ese tipo de situaciones va a haber un efecto. Y la verdad es que Serenity es muy, muy recomendado. Otra opción, tanto para demencia como para disfunción cognitiva, podría ser el incienso o la copaiba. Entonces, es un muy buen aliado y que además nos va a hacer dormir bien tanto a ellos como a nosotros, si es que dormimos juntos. Mi otro favorito del día a día es el Adaptive. Hay veces que por cosas estamos mucho más ansiosos, eh, y se puede utilizar de manera tópica o en difusor. Sirve para perros, sirve para gatos. Y algo que se me olvidaba es que el momento en el que para mí es útil Adaptive es durante una situación que es estresante. Por ejemplo, si hay pirotecnia, el aceite que yo utilizo es Adaptive, sin duda. O sea, si mi perro está como en ese momento en el que está nervioso, angustiado, con miedo, Adaptive es la opción. Hay otra mezcla que es Balance, que igual yo amo, soy fan, me encanta, pero digamos, esta es como la mezcla, le llaman también como mezcla estabilizadora. Para mí el Balance es lo que quiero oler después de haber tenido un mal momento. Entonces, si yo se los pongo en ejemplo, perro con Martina. Adaptive lo utilizo si algo le está dando miedo en este momento. Puede ser pirotecnia, puede ser algún sonido fuerte. Y Balance lo utilizo si salimos de paseo y regresa y pasó algo malo en el paseo, se estresó, fue demasiado, usamos Balance. Fuimos al veterinario y se estresó, de regreso utilizamos Balance. Es como, el Balance es posterior a el evento, el Adaptive es durante. Dice Ana, Serenity, Balance y Copaiba es una adicción para la. Yo ella misma da toques al Serenity y al Balance para ponerlo en difusor. Sí, la verdad es que además el Balance es, yo creo que si tuviera que elegir uno de estos, por mucho elegiría Balance. Me encantan los tres, o sea, creo que deberíamos tener los tres, pero si solo tuviera que elegir uno, yo elegiría Balance. Y ahora sí, les dejo aquí recetas. Esta es una mezcla para artritis. Son 3 gotas de mejorana, 2 de petit grain y una de lemongrass. Eso en un rolón de 10 mililitros. Al principio les dije que era 4 gotas para un rolón para animales, para que no rebase el 2%. En- pero en este caso específico podemos darnos como esa concesión, sobre todo porque, o sea, son como muy nobles estos 3 aceites para usarse en perros. Entonces, lo pueden hacer en un rolón
ay, no lo tengo aquí, pero yo lo que hice es que hay unos frascos que tienen gotero. Entonces utilicé uno de 10 mililitros, le puse las 6 gotas y lo completé con aceite esencial. ¿Por qué el gotero es mejor? Porque este lo pueden utilizar para masaje. Sobre todo ahora que, por lo menos en Ciudad de México, que el verano está siendo un verano muy lluvioso y que llevamos 2 semanas de lluvia y que la humedad está a tope, para perros que tienen problemas articulares o de osteoartritis, estos momentos son difíciles porque la humedad genera dolor. Entonces, un masajito de esto 3 veces al día es ideal. Si por algún motivo tu perro le molesta, lo que puedes hacer es agregar más aceite, diluirlo todavía más. ¿Por qué? Porque hay a perros a los que les puede no gustar tanto el lemongrass. Algunos sí, a Martina le gusta, al de mi papá no le gusta, por ejemplo. Entonces se pone así a estornudar como si fuera lo peor que le hubiera pasado, que probablemente sí es lo peor que le haya pasado en ese momento, pero no le encanta. Entonces por eso solamente es una gotita de lemongrass. Y si vemos que el perro no le encanta, agregamos más aceite portador. Si vamos al vet, podría, por ejemplo, poner Adaptive al momento de llegar, pero se lo pondría a mis nenas o a mí de forma que ellas lo detecten. Puedes ponértelo a ti. Si tú vas a estar como cerca de las perras durante el veterinario, yo lo que hago es que me lo pongo en esta parte del pecho y en las muñecas. Nos- yo siempre les digo que nosotros somos el mejor difusor pasivo para nuestros perros, porque si bien no podemos utilizar el aceite en ese momento sobre el perro, si lo tenemos sobre nosotros, es el aroma tiene un efecto en ellos. Entonces, así siempre recuerden, nosotros somos el mejor difusor pasivo. La otra mezcla es para enfermedades respiratorias, es ciprés, romero y eucalipto. 3 gotas de ciprés, 2 de romero, una de eucalipto en difusor, entre 100 y 200 mililitros, más o menos, que es la capacidad del difusor. Eh, Se puede difundir durante media hora, unas 3 veces al día, y evitar en perros y gatos que tienen asma, en cachorros y en hembras gestantes. Esto es muy importante, porque el eucalipto, al ser un broncodilatador, no es la mejor opción tanto para humanos como para animales que tienen asma. Entonces siempre se tiene que usar como con mucha, mucha precaución. Y esta es la mezcla para barrigas. El aceite la opción que yo les daba, que era el Tamer, que es como la mezcla para niños de doTERRA para problemas digestivos, tiene menta. Pero si a nuestro perro no tolera la menta, no le gusta, hay algunos que yo he visto que sí les gusta. Entonces, pero hay otros que no. Manzanilla y albahaca, 2 gotas de cada uno en un rolón de 10 mililitros y les va a ayudar, se puede aplicar directamente en la pancita. ¿Cuánto? Pues digamos que yo lo que hago es como esto, ¿no? O sea, lo que no tenemos que aceitarlo como, como si fuera masaje, ¿no? La potencia de los aceites es muy generosa. Entonces basta como con un poquito, aplicamos, podemos masajear, estar con él un ratito para evitar que se lama y no por toxicidad, porque tanto manzanilla y albahaca tienen, o sea, tendrían que, a ver, acuérdense que esta frase de todo es tóxico y nada es tóxico. La toxicidad también depende mucho de la cantidad. Entonces, esta mezcla que yo les estoy dando, tanto de manzanilla con albahaca para el estómago como la mezcla para la artritis, son aceites cuya nivel o sea, para que tu perro se llegue a intoxicar tendrás que usar muchísimo. Y si además lo estamos diluyendo correctamente, entonces el riesgo es menor. Entonces, este lo podemos aplicar directamente en su pancita. El de artritis, podemos hacer un masaje como en columna o en piernas o en las caderas también. Entonces, con la certeza de que no va a haber un riesgo. Si es un perro pequeño, ¿qué podemos hacer? Aplicar menos.
siempre. O sea, por ejemplo, para el masaje el de artritis con dos gotitas que si lo hacemos en gotero, con dos gotitas que nos apliquemos en las manos, con eso podemos masajearlos y les va a ir muy bien. Y este de manzanilla con albahaca, pues, hasta para ustedes lo podrían usar. Y bueno, finalmente quiero contarles algo que yo sabía de doTERRA, pero que les quiero compartir, y es que doTERRA tiene programas de impacto social. Y ahora que hemos estado hablando de la dilución y del aceite portador, hay diferentes aceites vegetales que podemos usar. Digo, en caso de una emergencia, si tienen el hinojo, pero no tienen otro aceite y tienen aceite de olivo, pueden utilizar el aceite de oliva que tienen en la cocina. Eh, pero doTERRA, en este caso, tiene como un producto que es lo que se utiliza como aceite portador, que es el aceite fraccionado de coco. El aceite fraccionado de coco es el aceite de coco que ustedes conocen, que quizá usen en la cocina, pero pasa por un proceso donde se fraccionan las moléculas. ¿Para qué? Para evitar que se endurezca con los cambios de temperatura. Si ustedes tienen o han visto el aceite de coco, si está frío, está totalmente endurecido, con el calor se derrite. Entonces, el aceite fraccionado de coco pasa por un proceso para evitar que se endurezca ante la disminución de la temperatura. Y pues mucho siempre se habla de la sobreexplotación y sobre los métodos tan violentos, tanto para los humanos como para la naturaleza, en extracción del aceite de coco y el aceite de palma. Entonces, les quiero contar que justamente como en esta parte que a mí también me gusta de doTERRA, en la que trata a la naturaleza con respeto y no solamente a la naturaleza, sino a quienes obtienen la materia prima para que nosotros tengamos eh, estos frasquitos de aceite en casa. Eh, Tiene un programa de ecoimpacto en Filipinas, que es de donde proviene el aceite de coco, donde ese programa en 2023 impactó a 143.916 personas, creó 33.871 empleos y hay 142.258 personas beneficiadas de esos empleos que se creó, ¿no? Y digamos, las vidas que impacta directamente en el trabajo de la obtención de el coco son 1.658 personas. Estas cosas parecen triviales, pero no lo son. Sobre todo, ustedes saben que los aceites esenciales, digamos, en la industria en la que encajan, pues es en la industria cosmética. Y si hay una industria que suele explotar la tierra y suele explotar a los humanos, es la industria cosmética. Entonces, que haya marcas que se preocupan por este lado, la verdad es que para mí es muy satisfactorio, tanto de usarlo como de promover su uso, para mí, pues, pues me causa mucho agrado. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Lo logré en el tiempo. ¿Tienen dudas? Cuéntenme si tienen dudas. Pueden abrir su micrófono. Aquí estoy, aquí está Ana también, por si algo es muy difícil, ella nos ayudará. Entonces, cuéntenme. A ver, Vanessa. Es que dijiste que éramos un difusor en dos patas. Este, pero yo uso mucho el On Guard y también otros que no son buenos para los perros. Y muchas veces me preocupa estar, pues, acercándoles un aceite que no les venga bien. Nunca han hecho ningún gesto, no, salvo irse a la orilla de la cama, eh, pero pues no sé si a la larga podría resultar como
No, como algo tóxico. Y bueno, ya aprovecho para contarles que amo, ay, se me fue el nombre del aceite, entonces no lo amo tanto. Es el moradito este. Y a mi perra lo detesta. Consol, No, el que lleva el consol. No, Pachuli. no importa. No, morado, el que tiene la etiqueta morada. Este, en fin, que a todo el mundo, casi a la mayoría del mundo le gusta, pero a mi perra no le gusta. Lo aguanta 5 minutos en el difusor y luego empieza a estornudar, Serenity. estornudar. Sí, es el ingrediente esencial del Serenite, Ah, este, pero no me acuerdo. Este, y es muy triste, pero bueno, es muy triste porque yo lo amo. la lavanda. La Lavanda, lavanda. exacto, No le gusta la la lavanda. lavanda. Sí. No le gusta. Eso, Estefanía sí, adivinó. Estefanía. Sí, Estefanía perfecto. adivinó lavanda. Sí. Sí, Sara dice también. Bueno, vamos primero con lo del difusor pasivo. Dice, a mí igual me pasa con el Easy Air, porque mi esposo sufre de alergias, a veces eso le ayuda para dormir. Sí, nosotros somos un difusor pasivo, pero también hay que recordar que las moléculas, si bien cuando están con aceite tardan más tiempo, digamos que el mayor efecto que tú vas a tener con un aceite a nivel tópico es en la piel, porque ahí es donde está en contacto directo. Sí va a oler. Entonces, por ejemplo, cuando decía Estefanía, si estoy en el veterinario, ¿puedo ponérmelo? Sí, puedes ponértelo tú. O incluso puedes, otra cosa que nos puede ser muy útil es las bolitas de algodón o los pads de algodón. Podemos ahí poner una gotita y llevárnoslas en la ropa. Entonces, ahí va a estar como el olor cerca. Y de verdad que nos puede ser muy, muy útil si no tenemos como el cosito para el coche o si ya de por sí andar con el perro en el veterinario implica demasiadas cosas. En una bolita de algodón ponemos la gota de Adaptive o de Balance y nos la metemos por ahí en la bolsa del pantalón o yo qué sé. Entonces, entiendo la preocupación, pero digamos, si bien hay un efecto a nivel aromático, cuando un aceite ya está diluido en aceite vegetal, el mayor efecto va a ser a nivel tópico. Entonces, no hay mayor riesgo que, o sea, no hay como un riesgo muy grande. El riesgo muy grande vendría, por ejemplo, de que llegue Nola y le lama el cuello a su papá, ¿no? Cuando se pone el lisier. Eso sí sería un riesgo. O si tu perra, Vanessa, ya te olió que hueles a On Guard y no le gusta y se aleja, pues, pues así pasa. Tendrás que vivir con las consecuencias de tus actos. Y más allá de que no se quiera acercar a ti, realmente no va a haber un, como un efecto tóxico para ellos si se utiliza en la piel. Así que no se preocupen, todo está bien. Sara, tu esposo puede seguir utilizando su Easy Air, así que no te preocupes, solo que no los lama. Por ejemplo, a mí uno que me gusta mucho es el Cheer y tiene canela, entonces lo uso, pero evito como, siempre me lo pongo como en la parte de adentro de la ropa, ¿para qué? Pues simplemente para evitar que entre como en contacto directo, o que si llego a la casa y Martina me lame, no me lama el Cheer. Entonces, pues sí. Y bueno, esto que decías, Vanessa, de que tu perra no le gusta la lavanda, pues así pasa. Así como decimos aquí, así pasa cuando sucede. Algo puede tener como cierto efecto benéfico, pero si no nos gusta, no nos gusta, ¿no? Y es lo que les decía con la menta. A mí no me gusta la menta, ya. Es oficial, está declarado, lo he intentado. Y si bien entiendo que puede tener un efecto terapéutico, e incluso yo he llegado a utilizar la menta cuando tengo migraña, no me gusta. Entonces, pues sí. By the way, mi perro viejito mejoró muchísimo con el incienso. Sí, el incienso,
Normalmente uso copaiba, pero el incienso es otro descubrimiento muy bueno. Dentro de la, dice Ana, dentro de la ropa, detrás de las orejas, siempre son buenos lugares para aplicar porque normalmente no nos lamen esta zona. Sí, justo. Eh, Además, la importancia es saber que algo es tóxico y también depende de la cantidad. Que algo sea tóxico, su toxicidad no solamente está en función del componente químico, sino de la cantidad que estemos usando. Entonces, si nosotros ya estamos usando un aceite, un aceite esencial que de por sí ya está diluido en aceite vegetal, entonces el riesgo va disminuyendo. En lugar de ir aumentando, el riesgo disminuye. Entonces, esa es la importancia de las medidas de seguridad. Por ejemplo, hay un aceite que es el Consol, que tiene muchas cosas que no están bien para los perros. Y yo lo que hago es que me lo pongo justo aquí si hacen yoga o si están familiarizados, como en el chakra corazón, como para estas cuestiones de tristeza. El Consol es un aceite es una mezcla de aceites para el consuelo. Entonces, y tiene pachulí, tiene, me parece que canela, tiene cosas que no van bien con los animales, pero si las utilizamos como en un lugar muy estratégico, nos hacen bien a nosotros sin exponerlos. ¿Alguna otra duda? Pues bueno, por acá ya se avecina, ya está cayendo la tormenta. Eh, Muchísimas gracias de verdad por haber estado. Cualquier duda en el correo donde les envié el link, ahí está mi WhatsApp. Entonces pueden escribir, pueden decir, oye, mi perro tiene esto, puedo utilizar tal, eh, o con qué puedo reemplazar este aceite y con gusto les colaboramos porque de lo que se trata también es de aprender a usarlos y de aprender que ellos se pueden beneficiar de la aromaterapia. Pues muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y gracias, Ana, por estar de madrugada en Europa conectada. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias.